Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Recuerda usted esa serie estadounidense llamada El hombre nuclear? Seguramente sí la vio en su edad de adolescente, donde soñábamos con ser ese personaje que tenía mucha fuerza y una vista impresionante. Según recuerdo, los protagonistas eran dos científicos, si no me equivoco, en cuyos cuerpos fueron insertados aparatos tecnológicos que les hacían tener poderes superhumanos. Uno de ellos, creo que se llamaba Steve Austin o algo así, que tenía una super fuerza y una super vista. Y también había una mujer, no recuerdo su nombre, tenía un oído biónico que le permitía escuchar a una distancia sorprendente. Entre otras cosas, no recuerdo las demás. Bueno, pues esta tecnología que en aquellos tiempos era de ciencia ficción, ahora, tan solo que será a unos 40 años después de ese tipo de programas televisivos, son toda una realidad. La inteligencia artificial es cada vez más una realidad y crece a pasos agigantados, muy rápidos. Un teléfono celular que hoy es lo máximo, en 2 o 3 meses empieza a ser ya obsoleto. No obsoleto, pero ya empieza a no tener la tecnología que surgirá en 3 meses. Creo que es evidente para todos los avances en materia científica y tecnológica en el mundo, pero le aseguro que existe poca evaluación, muy poca evaluación desde una visión espiritual. Bien, pues eso es lo que intentaré hacer ahora, obviamente de manera breve. Me parece que es muy importante este análisis por el enorme crecimiento de las tecnologías digitales, entre otros recursos tecnológicos habidos y por haber. Todos los días surgen cosas nuevas. La pregunta de este video es: ¿qué tan buena o qué tan mala es esa inteligencia artificial? Y perdón por la dicotomía. Es por decirlo de manera breve, ¿qué tan bueno o qué tan malo es? ¿Por qué es que tiene que estar involucrada en el desarrollo humano de estos tiempos? ¿Por qué no antes? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué de esta forma? ¿Cómo asumir esa inteligencia artificial? Etcétera. Son tantos cuestionamientos que no terminaría. En repetidas ocasiones les he insistido en mirar la vida tomando en cuenta la tríada azul. No dejar al margen ninguno de sus elementos. Las 3 partes de la tríada azul son inherentes al ser humano. Digamos que ninguna es buena o mala en términos manicaístas. Simplemente son, y debemos conocer su rol y su comportamiento para obtener lo mejor de cada una de ellas. El universo material, como parte inicial de cualquier civilización como la nuestra, tiene objetivos esencialmente egoístas. Y cuando digo egoístas no me refiero a una crítica. El ser humano como inicio tiene que ser egoísta, así como lo es un niño. Un niño muy chiquito es egoísta por naturaleza y así tiene que ser. Y poco a poco irá cambiando. Igual el ser humano, desde sus inicios, tenía que ser egoísta para sobrevivir. Pero considero que ya estamos en el momento, como sociedad, de virar el barco hacia objetivos más espirituales. Es decir, pasar del egoísmo al amor, al servicio para el bien del mundo. El ser humano, desde la perspectiva ontogenética, pasa de manera particular por los 3 estados de la tríada azul. Sin duda, hay grandes iniciados que han traspasado las fronteras y ahora viven intensamente un desarrollo espiritual y han comenzado la etapa del amor al servicio de los demás. Pero de igual manera, existen personas que se hallan en un estado, ¿cómo llamarle?,
en un estado primitivo, netamente dentro de los límites materiales egoístas. Si bien el fenómeno de la inteligencia artificial le atañe a cada ser humano, a cada uno de nosotros en particular, cuando la miramos desde la perspectiva filogenética, entonces esa inteligencia artificial adquiere otra dimensión, ya que se vuelve exponencial, abarca a todo el género humano. Es decir, el desarrollo evolutivo de los tres estados, el material, el mental y el espiritual, lo vivimos cada quien de manera diferente. Pero a nivel de género humano, el desarrollo de estos tres estados es uno a nivel social: el científico, el filosófico y el espiritual. Los seguidores de este canal saben bien que, como seres humanos evolutivos, tenemos una conciencia lineal del tiempo. Y en esa línea iremos recorriendo progresivamente estos tres estados. El ser humano, en el largo proceso evolutivo, primero tiene que experimentar plenamente la cosa, los fenómenos, lo material, los hechos. Luego su significado. ¿Qué significan esos hechos? Y finalmente, apreciar el valor. ¿Qué valores divinos o supremos puedo apreciar en la acción de discernir? Como ya lo dije, a nivel personal, cada quien lleva un avance particular, pero a nivel grupal, como género humano, nos encontramos en un estado específico que nos atañe a todos. Si apelamos al libro azul, usted ya lo sabe, la humanidad en este planeta fue tremendamente dañada por los errores epocales. Uno, la unión a la rebelión de Lucifer por parte de nuestro príncipe planetario, y cientos de años después, muchísimos años después, pues el error genético de Adán y Eva. Esto ha provocado un desarrollo fracturado y desequilibrado de los tres estados de la naturaleza humana. Este desequilibrio, en gran medida, provocado por las distorsiones genéticas y por el actuar de fuerzas contrarias a las crísticas, se produjo un desarrollo intelectual acelerado en contraste con un pobre desarrollo espiritual generalizado. En otras palabras, el desarrollo científico, tecnológico, se ha dado primero y de manera desbordada ante un desarrollo de conciencia espiritual poco robusto y que por lo tanto no ha logrado equilibrar, digamos, cumplir plenamente la función de ese equilibrio entre lo material científico con los valores espirituales. Ambas van de la mano y ambas se regulan. El avance espiritual no ha crecido a la par del desarrollo científico-tecnológico. Existe una falla de origen en la evolución humana que nos trae enormes consecuencias, entre ellas el crecimiento y predominio de lo material tecnológico. Si bien la inteligencia plasmada en las máquinas o dispositivos electrónicos es producto de una inteligencia humana propia de los seres dotados de espíritu, esta inteligencia de las máquinas no es en sí misma una realidad espiritual, lo cual no significa que estos avances sean malos o buenos. Simplemente es algo que tiene que ocurrir según las condiciones evolutivas del planeta. Los seres humanos del presente, tenemos que trabajar con el legado del pasado, sea armonioso o no, sea armonioso o sea caótico. Estamos en un punto donde se vuelve necesario
que las máquinas hagan mucho del trabajo que solían hacer los hombres. No tenemos por qué despreciar estos avances. Las bestias fueron las primeras, vamos a llamarle, las primeras máquinas biológicas que liberaron al ser humano de las pesadas jornadas de trabajo en la agricultura, trayendo como consecuencia que los seres humanos gozaran de mayor tiempo libre para otras actividades, como puede ser, por ejemplo, la invención de nuevas herramientas, justamente para facilitar el trabajo humano, también actividades artísticas, de ahí surge el arte del tiempo libre, la convivencia familiar, también la educación de los hijos, etc. El tiempo libre produjo muchas cosas positivas para el ser humano. Sabemos bien que las máquinas facilitan el trabajo. Gracias a la inteligencia humana plasmada en una máquina o en un dispositivo, ya no usamos bueyes para arar la tierra, sino poderosos e incansables tractores. Este fenómeno pues se repite en todas las disciplinas. Y como bien sabemos, estas máquinas en muchos casos han pasado de máquinas a mecanismos, de las máquinas, vamos a llamar de corte mecánicas, a dispositivos electrónicos cada vez más capaces y autónomos. Un smartphone, un simple smartphone, ahora podemos decir un simple smartphone conectado a la red, es el mejor ejemplo de estos avances tecnológicos. Usted conoce bien las increíbles aplicaciones usadas a través de un pequeño smartphone. Pero estos avances tecnológicos se aplican en todas las ramas humanas, en todas las disciplinas, desde la medicina, pasando por el día a día de la cocina, hasta la educación. Dese un poco de tiempo y visite páginas sobre cómo funcionan las ciudades más avanzadas del mundo, en particular las de China. China es un laboratorio mundial. La inteligencia humana se ve reflejada en la inteligencia artificial a través de aparatos muy diversos. Pero decir inteligencia artificial significaría que algo que no es humano tiene una inteligencia similar o mejor a la nuestra. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Qué cosa es ser inteligente? ¿Qué cosa es la inteligencia? Y me pregunto, ¿existirá realmente la inteligencia artificial? Pues aquí, en este análisis, es donde pasamos al segundo eslabón de la triada, el filosófico. Recuerde que la epistemología está por encima de la ciencia, porque la epistemología es una rama de la filosofía. Entonces, el filosófico. Por lo tanto, la pregunta siguiente es, ¿qué significa esa supuesta inteligencia artificial? ¿Qué significa? La primera pregunta sería, ¿acaso existe? ¿Qué significado tiene para el ser humano ese tipo de aparatos cada vez más autónomos? Pues bueno, responder a estas preguntas nos llevaría toda una vida. Y aún así nos quedaríamos cortos. Por supuesto que este video no pretende responder a estos cuestionamientos. Sería muy extenso y creo que muy complicado. Solamente deseo sacar a la luz un tema que cada vez se vuelve más importante en nuestras vidas diarias, en lo cotidiano. Sin duda, el ser humano programa un aparato para actuar en determinada forma. Finalmente, no es una inteligencia artificial, sino que los aparatos digitales o cualquier otro tipo responden a los deseos de la inteligencia humana. Pero entonces la pregunta sería, si en algún momento esos sofisticados aparatos pudieran desprenderse de la voluntad humana y comenzar a actuar de manera autónoma, tomar sus propias decisiones. Es decir, decisiones no programadas, sino autodecididas
por una serie de circuitos que han logrado autocomportarse, así como lo hemos visto en varias películas hollywoodenses, por ejemplo en Matrix. El transhumanismo es una de las ramas ligadas a esta inteligencia artificial. ¿Hasta dónde esta inteligencia artificial podrá fusionarse a especies biológicas? No solamente a un animal, porque sabemos que se hacen experimentos con animales, sino a un ser humano. ¿Podrá implantarse algún tipo de mecanismo o dispositivo en el cerebro del ser humano? Imagínense. De tal forma que se incorpore una Wikipedia a nuestros saberes o algún dispositivo que nos permita hacer cálculos matemáticos en el acto o tomar decisiones por una microcomputadora, digamos, pero que está entre lo biológico y dispositivos artificiales. ¿De qué manera esa, no sé cómo explicarlo, esa biotecnología que ya existe, la nanotecnología, puede implantarnos mecanismos de memoria o de capacidades matemáticas, o ponía yo el ejemplo de la Wikipedia, en nuestras partes biológicas internas? Imagine que los niños en las escuelas ya no tienen que memorizar la historia o la geografía o aprender a sumar o restar. Bastará algún dispositivo en su cerebro para saber en el acto cualquier cosa. Un Google en nuestro interior. Imagínense, entre lo biológico y lo tecnológico material. El transhumanismo ya existe a través de los avances médicos mediante aparatos o dispositivos electrónicos implantados en la biología humana para corregir enfermedades o discapacidades. Yo creo que los famosos marcapasos pues fueron los primeros elementos que se introdujeron en el ser humano para corregir ciertas deficiencias. Pero estos irán subiendo de tono. Permítame un segundo. Perdón, es que cerré la ventana porque ya anda el que vende los tamales y trae un micrófono muy potente. Bueno, les decía yo que estos pues irán subiendo cada vez de nivel. Tan solo imagine seres humanos alterados en su conducta o en sus sentimientos mediante estímulos electrónicos o magnéticos o químicos o de cualquier otro tipo. Todo esto es una realidad. Ahora es una realidad, pero todo esto nos lo anticipó Aldous Huxley en 1932. Y esto, pues bueno, es una realidad, pero cada vez más tendrá mayores alcances. Tan solo observe cómo ciertas sustancias químicas alteran nuestro estado anímico, algunas de manera dramática. Estos avances científicos aplicados a las capacidades humanas cada vez serán más complejas. Un avance, digamos, que se unirá a otro, de tal manera que el ser humano podrá convertirse en un ser con capacidades superhumanas inimaginables y con consecuencias igualmente inimaginables. Bien, este tema tiene infinidad de ramificaciones que obviamente no pretendo abarcar. Sería muy, pero muy extenso. El punto que deseo destacar es hasta qué punto este desarrollo científico puede involucrar los tres estados de la tríada azul. Debemos tomar en cuenta que el paradigma dominante en la actualidad es el modelo científico. La bata blanca impone. En consecuencia, el fenómeno de la inteligencia se reduce a una capacidad cuantitativa de orden matemático. La ciencia intenta que las máquinas tengan sentimientos, por ahí he visto algunas. Pero hasta ahora esos burdos intentos no son más que ecuaciones digitales. La inteligencia artificial de esta época se define bajo el criterio dominante
de esta época. Se le llamará inteligencia o se le llama inteligencia a todo aquello que responda a necesidades materiales, a fenómenos o hechos perceptibles con nuestros sentidos reconocidos. En teoría, el ser humano domina a la máquina. Deberemos preguntarnos si acaso cada vez más las máquinas dominan al ser humano. Se dice que cada vez más se da más ese control de la máquina sobre el ser humano. Veamos tan solo el caso de Shenzhen. Lo voy a escribir aquí. Una de las ciudades, si no es que la más tecnologizada del mundo, al menos es donde esa tecnología es muy palpable en lo social, donde existe un tremendo control a través de dispositivos digitales, a través de aplicaciones, un control sobre los ciudadanos. La tríada, es decir, ciencia, filosofía y religión, o dicho de otra forma, de tantas posibles, la cosa, el significado y el valor, son válidos para aquellos que creemos en una inteligencia superior plena de poder y sabiduría. Pero para un ateo no existe la tríada. Si acaso un dueto, es decir, solo ciencia y si acaso filosofía, pero no más, no la espiritual. Entonces, la inteligencia artificial se vuelve más real cuando se le ve desde un punto de vista donde no hay una creencia en un Dios superior. Pero visto desde la perspectiva de que no solamente existe un Dios, sino que además una parte de Él vive en nuestro interior, pues entonces la inteligencia artificial adquiere una tonalidad diferente. Como ya lo anticipé, la verdad, belleza y bondad no son creaciones humanas, pero sí tenemos la capacidad de reconocerlas. Al menos potencialmente, por supuesto, porque a veces pareciera existir una ceguera generalizada para el reconocimiento de esos valores. Esto significa que si no somos capaces de crear valores supremos, entonces las máquinas no podrían distinguir por sí solas estos valores y menos discernir sobre ellos. Una máquina programada por un ser humano podrá, vamos a poner un ejemplo, podrá afirmar que es malo robar. La máquina dice, es malo robar, pero jamás podrá discernir el significado de robar. Una máquina no puede tener una conciencia apreciativa de un valor. Tampoco está dotada de libre albedrío. Una máquina no es una realidad cósmica, es solamente local y puramente material. No está conectada a los circuitos cósmicos, como sí lo está el ser humano a través de su mente y su chispa divina. Pero además, una máquina no posee personalidad, no tiene personalidad. Estas virtudes únicas en el ser humano nos permiten ser conscientes de sí mismos, ver el mundo de manera subjetiva, cosa que para una máquina sería imposible. Lo que intenta el ser humano, por ejemplo, al fabricar un robot, es capacitar a esa máquina tan similar como Dios nos ha creado a los hombres, a los seres humanos, hombres y mujeres, por supuesto. Los científicos tratan de reproducir la inteligencia humana e incluso maximizarla, pero sospecho que jamás pasarán de alcanzar una inteligencia mecánico-matemática. Es decir, jamás pasarán al segundo y menos al tercer nivel de la tríada azul. Si usted busca una definición de inteligencia, se encontrará que existen miles de ellas.
Definir inteligencia puede hacerse desde muy diversas ópticas. Si apelamos al Libro Azul y a muchas otras iniciativas, a muchas filosofías, existen tres tipos de inteligencia básica. Una en el nivel material, que es donde predomina la ciencia, otra en el nivel morontial y la superior en el nivel espiritual. Una máquina podrá abarcar solo la primera. Solo el ser humano potencialmente puede abarcar los tres estados, y lo hace de manera lenta y progresiva. La inteligencia artificial, sin duda, es de gran utilidad. Todos lo sabemos, es de gran utilidad para el ser humano. Todos los días gozamos de sus avances. Tan solo piense en todas las vidas que se salva diariamente la medicina, o los beneficios que obtenemos a través de un smartphone, o los beneficios en materia de seguridad social, etc. Pero como cualquier herramienta o dispositivo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que es muy esencial. Por ejemplo, un martillo. Un martillo. Un martillo puede usarse para matar, pero también puede usarse para construir la casa donde vivirá mi familia. Una inteligencia artificial sin sentimientos o valores supremos de naturaleza espiritual tiene un doble filo, y su uso estará en función del sujeto humano que lo tenga bajo su poder. Y lo subrayo, bajo el ser humano que lo tenga en su poder. Así como lo podemos ver en todo el mundo. ¿A quién le pertenece el curso, el rumbo, el futuro de la inteligencia artificial? Reflexiónelo. La inteligencia artificial se halla en el primer nivel de la triada y depende de aquellos que poseemos mente y espíritu para que adquiera un sentido ético, un valor espiritual. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. La inteligencia artificial evidentemente ya está entre nosotros, pero ¿sabe una cosa? Ni usted ni yo la creamos. No somos los dueños de estos saberes y difícilmente podremos entender cómo funcionan. Seguramente entre los seguidores pues hay grandes ingenieros y científicos. Ellos pueden más o menos saber cómo funcionan, pero me refiero a los gentes de a pie, a las personas que no estamos ligados a ese tipo de tecnología. Entonces difícilmente podremos entender cómo funcionan. Solamente somos consumidores. En su mayor parte la humanidad, casi en su totalidad, somos consumidores. Por lo tanto, podemos ser víctimas de esa inteligencia. Finalmente, son personas e instituciones poderosas las que crean y controlan esa inteligencia en todas las disciplinas. Son sus ideas y posiblemente ideales superiores los que definen las características de esos aparatos. Finalmente, no dependemos de una inteligencia artificial, sino de la solvencia espiritual de quienes se hallan detrás de esa inteligencia artificial. La verdadera inteligencia no se halla en su smartphone. Finalmente no son más que cablecitos conectados a fuentes de información global. Más bien, la verdadera inteligencia se halla dentro de usted. Pero no se prende con un botoncito, sino que exige esfuerzo mental y trabajo cotidiano. De lo que no hay duda es de que cada vez observamos la inteligencia humana reflejada en todo tipo de aparatos artificiales cuyo objetivo es facilitarnos la vida o en ocasiones complicarla
como lo vemos en la industria militar. Hay quien afirma que esta inteligencia es fruto de las capacidades naturales humanas cerebrales. Otros confiamos a que existe una inteligencia superior no humana detrás de todo esto. Pero, independientemente de cuál sea su origen, el resultado de la inteligencia humana la podemos experimentar todos los días. El reto es que todos estos avances se apliquen no para un engrandecimiento egoísta de unos cuantos humanos poderosos, sino para construir una sociedad superior basada en el amor, como estaba proyectada en este planeta desde sus orígenes. Si en alguna ocasión, en el futuro, una máquina lograra tener mis propios sentimientos, entonces habremos creado una verdadera inteligencia artificial. Pero esto a mí me parece imposible. El servicio altruista es una capacidad divina que solo los seres creados por Dios poseemos. El chip jamás igualará al amor divino. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad iluminen su camino. Hasta la próxima.